Muy buenas tardes. Es para nosotros un gran placer saludarlos esta tarde. A nombre del Centro de Investigación y Enseñanza de las Matemáticas, les damos una cordial bienvenida. Nos sentimos muy contentos de que en esta tarde podamos hacer la presentación formal de un texto, un nuevo libro, Necesidades y Posibilidades de Educación en la Complejidad, de la autoría del doctor Carlos Calvo Muñoz, el doctor Carlos Eduardo Maldonado, el doctor Ernesto Rodríguez Moncada y el doctor Juan Martín López Calva. Muy buenas tardes, doctor Ernesto, qué gusto saludarlo. Buenas tardes, Jesús, gracias. Qué gusto que nos acompañe. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, entonces... buenas tardes, doctora Virginia. Buenas tardes, doctora Rocío. Muy buenas tardes. Pues estamos dando justo inicio a esta presentación. Nuevamente agradecemos a nombre del Centro de Investigación y Ciencia de las Matemáticas a cada uno de los participantes. Nos complace que esta tarde podamos estar dialogando sobre este maravilloso libro. Y bueno, una vez que hemos presentado ya a los autores de este texto, pues tenemos el gusto de escuchar esta tarde justamente a dos comentaristas, la doctora Virginia González Ornelas y la doctora María del Rocío Núñez Hernández. Muchas gracias por acompañarnos. Para nosotros es un gran placer que compartan sus comentarios de este libro con nosotros. Y bueno, justamente para dar inicio a esta presentación, vamos a escuchar en primer momento a las comentaristas. En esta primera ocasión escucharemos a la doctora Virginia González Ornelas con sus comentarios para el libro Necesidades y Posibilidades de Educación en la Complejidad. Doctora, un gran placer saludarle. Bienvenida y escuchamos sus comentarios. Muchísimas gracias. Bueno, pues el libro justamente que vamos a dialogar, con el que vamos a interactuar esta tarde, pues es el libro titulado Necesidades y Posibilidades de Educación en Complejidad, una mirada prismática. Y este libro, bueno, pues como ya se dijo, fue escrito por 4 distinguidos científicos sociales de América Latina, el doctor Carlos Calvo Muñoz, el doctor Carlos Eduardo Maldonado, el doctor Ernesto Rodríguez Moncada y el doctor Juan Martín López Calva. Este libro fue editado por la Universidad del Bosque de Bogotá en el año 2020. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Adelante, por favor, doctor. ¿Me pueden indicar, por favor, si ya estoy compartiendo? Al parecer aún no aparece la presentación, doctor. No, no se ve. Permítanme un segundo. Con 40 personas. Ay, se me fue. ¿Ahora sí? No se ve nada. Aún no aparece, doctor. Pues entonces no sé cómo tengo aquí. Tengo el archivo abierto. Estoy aquí. Es que a mí me aparece. Posiblemente sea la conectividad, doctora. Ay, qué raro.
¿No? No, no, no apareció. ¿No? Qué raro. Bueno, no sé si no me está dejando compartir. Un último intento, y si no Claro, comienzo. ya. Creo que no, ¿verdad? No, Ay, qué raro. No me deja compartir. Bueno, lo haré así entonces. Bueno, entonces decía que este libro que vamos a compartir ahora, pues es un libro que que es titulado Las necesidades y posibilidades de la educación en complejidad. Y bueno, pues quiero iniciar agradeciendo de manera muy particular al doctor Ernesto Rodríguez por el obsequio que me brindó al invitarme para participar en este agape académico en el que se comparte pues el texto como un pan caliente que nosotros lo saboreamos con gozo y abundancia. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, lo primero que diré sobre el texto es que considero que el diseño que tiene es súper moderno, súper fácil de manejarlo, tanto por su tamaño como por su peso, por la calidad del papel utilizado. Es un texto de verdad, muy, muy agradable en su presentación. El tamaño de la fuente, la mezcla de los colores y la cuidadosa combinación entre las guardas y las fajas invitan pues a la primera vista a acercarnos al texto. Y pues el diseño del cuerpo del libro, hasta los índices que se han incorporado, pues facilitan enormemente la localización de la información que se busca. En este sentido, pues diría que el texto tiene un diseño hermoso que nos invita a leerlo. Bien, con respecto al contenido, pues lo primero que quiero reconocer es pues, la pertinencia y la coherencia del título con la temática del libro. El libro se llama Necesidades y posibilidades de la educación en complejidad. Y entonces, pues si nosotros vemos las siglas necesidades como una mezcla de las necesidades como una carencia o escasez de que nos falta algo, ¿no? Y que los consideramos como prescindible, y las posibilidades como aquello que posibilita que pueda ser o existir en un futuro. Aquí, justamente lo que encuentro en la coherencia es que cuando uno lee el título, uno piensa que tradicionalmente en el texto va a encontrar pues una lista de necesidades y una lista de potencialidades. Y lo que encontramos realmente es que los conceptos, por ejemplo, de formación, ciencia, ética, educación, aprendizaje, tienen, por un lado, esta noción de conceptos tradicionales en donde se localizan todas las necesidades que estamos sintiendo en este momento en relación con la educación. Pero, por otro lado, encontramos la potencialidad, que estas mismas categorías forman parte de la potencialidad. Es decir, justamente el texto hace un ejemplo, nos ejemplifica el principio de la complejidad que se ha enunciado como el salvataje. Es decir, en donde encontramos la mayor destrucción, la mayor deficiencia, ahí mismo surgen las mejores y las mayores condiciones de salvación. Es decir, en el concepto, por ejemplo, de formación de ciencia de ética, está ahí mismo anidado la posibilidad de emergencia. Y bueno, pues en ese sentido, quienes vayan a leer el texto, les recomiendo que vean los principios que permean durante todo el texto y que se presentan los principios de la complejidad, los principios de educación, los principios del aprendizaje, etcétera, etcétera,
y que ahí es justamente donde me parece que encontramos la potencialidad de los procesos educativos que a todos nosotros nos interesa. Otro de los aspectos que me llamó mucho la atención y que me gustó muchísimo fue el uso de las metáforas. De metáforas y analogías, pues que se están utilizando muchísimo al divulgar el conocimiento científico. Y creo que fue un acierto en la redacción del texto y que, bueno, habrá muchísimas analogías y muchísimas metáforas durante el texto, pero bueno, algunas de las que yo localicé que me gustaron y que me fascinaron fue, pues, la idea, fue la metáfora, fue la analogía de la formación como camino, la educación como polinización, la escolarización como presa, no como presa animal, sino como presa que contiene, ¿verdad? El aprendizaje como mirada, pero también como mirada prismática, el aprendizaje en complejidad, como el funcionamiento de un sistema inmunológico, la ciencia de la complejidad como la familia de la complejidad, los cambios como la actividad de un topo, etcétera. Entonces, creo que el uso de estas metáforas y de analogías, también el texto, nos da un ejemplo de cómo los educadores podemos potenciar justamente la divulgación del conocimiento utilizando todas las metáforas que a través de los contenidos temáticos del texto pues nos podemos localizar. Bueno, ¿qué nos cuentan? ¿Qué nos dicen los autores? En el capítulo primero, es el capítulo titulado Complejización de los procesos educativos y complicación de los procesos escolarizados, que escribe el doctor Carlos Calvo Muñoz, nos lleva en primer lugar a acompañarlo al recuento que hace de los aspectos que están presentes ahorita en la realidad que estamos viviendo. Y en resumen, pues él hace un planteamiento de todos los entorpecimientos que hemos hecho de los procesos naturales a través de nuestra vida cotidiana, de las vivencias que tenemos como humanidad. Y señala muy enfáticamente que no hemos hecho caso a las leyes que lo rigen y justamente eso está haciendo pues que se estén creando este tipo de situaciones. ¿Qué propone? Propone que es el aprendizaje como una condición necesaria para poder subsistir, para poder vivir. Y nos lleva a hacer un análisis, un paseo, ¿no?, sobre la naturaleza, y nos habla acerca de cómo hay situaciones de vida de la naturaleza, como de los animales, como de las plantas, de los árboles. Por ejemplo, cómo es que hay una interacción y un diálogo entre ellos que los permiten la supervivencia, que les permiten una organización para mantenerse vivos a través de la evolución, a través de la vida, del desarrollo de la humanidad, del desarrollo de la naturaleza, del desarrollo del cosmos. Y entonces nos dice, ojo, tenemos que ir a hacer una mirada a estos procesos que se dan en la naturaleza y que constituyen un ejemplo para nosotros, volver nuestra atención, nuestra mirada y aprender como aprende la naturaleza, puesto que la humanidad se está destruyendo, pero la naturaleza cada vez está dándonos muestras de su permanencia y de cómo se va reconstruyendo para poder sobrevivir. Y entonces nos dice cómo. Él está haciendo una propuesta de que tendríamos que hacernos preguntas para poder aprender. Que el preguntar sobre lo que hay, sobre lo que sabemos, sobre lo que desconocemos, sobre lo que nos sorprende, será una herramienta evolutiva que nos permitirá justamente aprender. Y que en relación ya a los educadores, pues justamente el hacer estas preguntas
sería nuestro papel fundamental en estos momentos, más que dadores de respuestas, ¿no? Entonces, tradicionalmente la escuela, pues, es dadora de, transmisora de las respuestas que a través de la ciencia, y el desarrollo del conocimiento de la humanidad, pues está dando a los sujetos. Pero que en realidad no tenemos un límite, no hay un límite para hacer preguntas, que cada vez la complejidad es más creciente, y que pues ahí está toda la potencialidad y está toda la posibilidad para que los educadores y los educandos podamos establecer conjeturas, textos, espacios, tiempos, etcétera, y que esto nos va a permitir justamente trascender pues las situaciones que estamos teniendo. Y nos invita y nos lleva a hacer una reflexión en torno a el tipo de preguntas que hemos hecho, y entonces hace una diferenciación en cómo se investiga, cómo preguntan los investigadores, ¿no? Tradicionalmente los que hacen la ciencia, y cómo estamos trabajando en educación. Y justamente aquí en las reflexiones que él hace es donde nosotros encontramos la educación invertida, ¿no? Porque lo que siempre hemos hecho es que hacemos preguntas sobre lo que estamos aprendiendo, y lo que él está planteando es que las preguntas deben centrarse en lo que estamos ignorando. Y entonces allí vemos pues una ruta de trabajo educativo que tendríamos que explotar, y del cual estoy totalmente de acuerdo con él. Y nos hace propuestas muy concretas en relación con esta idea. Él nos habla, quienes vayan a leer el libro van a encontrar resultados sobre las investigaciones que está haciendo sobre el desarrollo cognitivo de los niños, y entonces encuentran que aquí los niños tienen una dimensión fractal. Es decir, que han encontrado regularidades y patrones que autoorganizan el desarrollo cognitivo de los sujetos, y que los hace, pues, que permite, ¿cómo se llama?, localizar estas similitudes que hay en los patrones y en las regularidades, y que se están mostrando muy, muy claramente en el estudio de las redes sociales. Y ahí es donde ellos han encontrado estos discursos que han permitido la corroboración de estas hipótesis. Entonces, si esto es así, dice él, que tendríamos que enseñar, pues habla de los niños, pero yo creo que de toda la humanidad, o de todos los sujetos que estamos en un proceso de aprendizaje, y como digo, de todos, porque pues todos estamos no importa la edad o las condiciones de escolaridad, sino pues en nuestra convivencia todo el mundo aprendemos, ¿no? Ahí podemos observar, registrar comportamientos, pues hacer juicios, podemos darle oportunidad a los sujetos para que vayamos fluyendo con relación a los procesos que estamos observando, ¿no? Cómo se están autoorganizando estos procesos que se dan en la naturaleza. Sostiene que hay que apoyar a todos los docentes para que puedan aprender de los niños, cómo los niños hacen sus exploraciones, cómo hacen sus hipótesis, y que eso tendríamos que hacer los educadores. Y que podríamos también hacer un aprendizaje pues intuitivo, no secuencial, abrir estas pautas de escolarización fundamentalmente. Y me gustó muchísimo la indicación que hace acerca de que los profesores deberíamos de poner atención a la riqueza que están en los niños, y dice, cambiando los conceptos de niños y de cómo aprenden. Entonces, esto parece como una frase como dicha en el texto con simplicidad, pero en realidad yo pienso que es súper necesario que cambiemos esta idea del alumno, del sujeto con el que estamos trabajando. Los maestros hemos pensado que los niños no aprenden, que no saben, ¿verdad?, que son indisciplinados, etcétera. Y a partir de estos principios, o de estas ideas, o de estos conceptos, se van generando las estrategias de aprendizaje. Y yo creo que el niño no es nada de eso que yo he expresado, que es todo lo contrario, ¿no? Sujetos que
como lo están señalando aquí, pues tienen muchísimas posibilidades, potencialidades, inteligencia y demás. Bueno, la actitud de los, hace énfasis en las respuestas interrogativas de los profesores. Dice, cuando nosotros encontramos que los niños preguntan o que los estudiantes preguntan, pues lo que tenemos que hacer es contestar, responder con una pregunta más. ¿Para qué? Para que, pues, darles la oportunidad a los niños de que puedan encontrar unas respuestas o un conocimiento más amplio, no restringido como se da en la escolarización, ¿verdad? Y que nos da un mandamiento, ¿no? Que no caigamos en la tentación los profesores de preguntar o de contestar o de preguntar sobre lo conocido, ¿verdad? Que pues es muy fácil que preguntemos sobre lo que sabemos para tener la seguridad de las respuestas que nos van a dar. Bueno, él habla de esta posibilidad de que el educador como maestro tiene que permitir que los niños fluyan, ¿no? Que el aprendizaje fluya, que las relaciones fluyan, ¿no? Que seamos, que las energías, ¿no? Puedan emerger en los grupos de aprendizaje y que nosotros los profesores simple y sencillamente tendríamos que apoyar a los estudiantes con una sonrisa, con una mirada, ¿no? Para decir adelante, adelante, ni siquiera tendríamos que hablar, ¿no? Y yo me acordé le iba a decir al doctor Calvo, esto no es nuevo, doctor Calvo, yo me acuerdo en la infancia con mi madre, ¿no? Pues ellos no nos decían nada, ellos nos miraban y nosotros ahí podíamos decir o podíamos hacer o no hacer, depende de la simple mirada. Pero casi nunca con sonrisas, siempre eran miradas de quietos. Bueno, en fin. Doctora Virginia, disculpe usted la interrupción, solo quería comentarle que tenemos aproximadamente de 5 minutos adicionales. ¿Cuánto? Para comentarios, de 5 minutos adicionales. ¿Ya me pasé los 20 minutos que me correspondía? Ah, bueno, 5 minutos. No se preocupe, ha sido muy interesante, muchas gracias. Ay, bueno, pues entonces, me pasaría ya al trabajar el capítulo con el doctor Ernesto Rodríguez Moncada, en donde hace un planteamiento teórico-metodológico sobre trayectorias de la formación en una propuesta de la complejidad. Bueno, él está apostando a la voluntad como uno de los componentes, de las características, de los elementos, de los componentes fundamentales para la formación. Y que, pues, esta formación es lo que le va a dar la posibilidad al sujeto de tener una actividad propia, una decisión propia, una acción propia, una decisión para mantener, para constituir su subjetividad, para que emerja, ¿no? El formador o el sujeto que desea, de acuerdo, pues, a la situación que está viviendo. Bueno, va a proponernos que la formación tiene que estar constituida, pues, por aprendizajes, por contextos, por saberes, por valores, que en conjunto van a conformar una cultura magisterial que es la que les va a dar y donde se va a ubicar el sujeto en formación. Utilizan una metáfora que es donde yo quiero insistir de manera muy importante, que es la metáfora de la formación como camino. Y efectivamente, él nos va a decir muy ampliamente, su capítulo es muy amplio y va dando argumentos acerca de cómo es que caminamos por el trayecto de la formación, cómo hay un trayecto formado y otro que vamos constituyendo en un sendero de acuerdo a la manera como vamos caminando. Y luego nos da todo un panorama amplio acerca de los caminos que tenemos que caminar
el conocimiento teórico, el campo del trayecto, digamos, teórico, conceptual, histórico, de otro camino didáctico, pedagógico, formativo, de uno más ético-político, el religioso, etcétera. Nos explica con detalle en qué consiste cada uno de ellos y nos lleva de la mano, como él dice, nos lleva, a ver cómo dice, él dice que él nos lleva a pasear, ¿no? Nos saca a pasear nuestra mirada por estos caminos a los cuales me he referido. Y entonces explica dialécticamente, complejamente, cómo estos caminos, estos campos de formación se entrecruzan, forman senderos nuevos, van conformando justamente la subjetividad de los profesores. Y hace un énfasis maravilloso, en el cual estoy de acuerdo, en la conformación de la experiencia como un valor de la autoformación. Entonces, el papel activo que tenemos los profesores para la formación es lo que va a configurar la experiencia y la subjetividad de los sujetos, que claramente van a ser internos, pero que se van a expresar públicamente. Nos dice cómo caminar, cómo recorrer los caminos, cómo recorrer el trayecto y pues hacia dónde vamos. Entonces, pues ahí sería lo que yo podría decir de estos dos autores. Faltan otros dos, pero bueno, creo que ya no me alcanzó el tiempo. No sé, no lo controlé o qué pasó. Pero bueno, solamente permítame terminar diciendo que un comentario pequeñísimo acerca de cuál fue mi experiencia del acercamiento con este libro, porque aquí encontré una analogía que me permitió tener una relación biomimética, tal como el doctor Calvo lo estaba planteando, que es justamente encontrar un modelo de actuación de la naturaleza para diseñar mi comentario. Entonces, primero me metí con una gallina, picoteé todo el texto, ¿no? Pero cuando terminé de picotearlo, bueno, pues me había alimentado, pero no llegué a más. Entonces, tuve que ir a buscar, y entonces localicé qué hacen los felinos, qué hacen no los felinos, sino los peludos, los perritos, ¿no? Y entonces fui enterrando los huesitos conceptuales y categoriales que me iba encontrando, ¿verdad? Para protegerlos de que la rapiña del olvido, pues no me hiciera que los perdiera. Y entonces sacaba el huesito, ¿no? Y los mordisqueaba un ratito, ¿no? Les gustaba y volví a enterrar el concepto y lo demás para que fueran creciendo. Entonces, pues quiero decirles nada más que el libro me gustó, realmente me apasionó, que lo gocé, que lo disfruté mucho, que aprendí muchas cosas, que aclaré otras que conocía, pero que fundamentalmente me quedo con muchísimas preguntas. Espero que mi voz sea la voz del magisterio michoacano y que, pues, con ella quiero dar gracias a los autores por sus aportaciones y espero que acepten nuestro reconocimiento, nuestra gratitud y nuestro respeto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Virginia González Ornelas. Ha sido un gran placer escucharla. Muchas gracias por sus valiosos comentarios. Y bueno, si están de acuerdo, vamos a escuchar a nuestra segunda comentarista, que es la doctora María del Rocío Núñez Hernández. Aprovecho este espacio para comentar a todos los participantes de esta presentación que sus comentarios y sus preguntas las estaremos considerando al final de esta presentación para que los autores que nos acompañan en esta sesión puedan dar respuesta a ello. Pues, doctora María del Rocío Núñez Hernández, muchas gracias por acompañarnos. Adelante, por favor, si están amables. Buenas tardes. Inicio preguntando, ¿se ve la pantalla? Estoy compartiendo, ¿se ve? Ya se ve Sí. que está compartiendo. Sí se ve, doctora. Muchas gracias. Bien. Su archivo, tal vez, nada. Muchas gracias. Buenas noches ya para todos, para todas. Un gusto. Yo voy a iniciar entonces con la presentación de este libro. Ya la doctora Viviri lo decía. Necesidades y posibilidades de educación en complejidad, una mirada prismática, de Carlos Calvo Muñoz, de la Universidad de La Serena, Chile, Ernesto Rodríguez Moncada, UNLA,
de Morelia, México, Carlos Eduardo Maldonado de la Universidad El Bosque de Colombia y Juan Martín López Calva de Puebla, México. Su servidora María del Rocío Núñez Hernández. Y bien, vamos a iniciar. Para esto, pues bueno, yo primero quiero agradecer al doctor Ernesto Rodríguez por la invitación para participar como comentarista de su libro, porque efectivamente es un libro muy grato de leer, muy ameno, muy didáctico. Uno muchas veces lees libros sobre complejidad y te encuentras con, parecieran muros para poder treparlos altísimos, con un lenguaje que muchas veces es sumamente rebuscado. Entonces, veo aquí con mucho gusto que varios de mis alumnos de la licenciatura en educación acudieron a esta invitación. Chicos, es un libro sumamente agradable y accesible, muy didáctico, no por eso deja de ser de gran valor. Así que bueno, comentarios generales sobre el libro, pues en este mundo complejo y altamente tecnologizado, en donde la mayoría de los textos están pues ya en las wikis, en las revistas digitales, todo es ya digital, rápidamente te compartes un libro o resumen de un libro o mini resumen de un libro. Es un gusto y es un placer deleitarse con la lectura de un libro completo. Yo recomendaría a todos que todavía no se dan esa oportunidad. Muchas veces en las escuelas normales leemos separatas o otra separata. Dense la oportunidad de leer libros completos con estas temáticas. Sé que muchos chicos leen, por ejemplo, lo que les gusta, leen novela histórica, leen una serie de cosas. Este libro vale la pena por una serie de situaciones. Su lectura resulta francamente amena, es una obra muy didáctica, ágil, como les decía, fundamentada en demasía, con autores muy actuales como Morín, Ackerman, Freire, Maturana, Nietzsche, Foucault, Galeano, etcétera, autores que vamos a estar escuchando con todo esto del paradigma de la complejidad. Los 4 escritores han logrado entretejer un texto que, fíjense que a mí me llamó mucho la atención, cómo ese texto en cada capítulo es una unidad y a la vez al unirlos suman más que sus partes. Es un todo complejo el libro en sí. Y claro que hay una mirada prismática donde los autores pues lograron mostrarnos lo que ven de la educación desde sus ojos, desde su experiencia, pero que unidos nos muestran un mosaico muy interesante de leer y de conocer. Dijimos que en ese texto de la complejidad un capítulo por sí mismo es una unidad y todos a su vez suman más allá del libro, de la unidad. Leer este libro a través de sus más de 200 páginas nos llevan a adentrarnos en el paradigma de la complejidad, sus bases, sus herramientas, visiones, posibilidades a través de diferentes propuestas dependiendo de cada uno de los capítulos. Resulta ser un texto básico para aquellos que deseamos comprender el paradigma de la complejidad en la educación y, como lo llama en el capítulo 3 Carlos Eduardo Maldonado, la educación modo complejo. Es un libro básico para los profesores en servicio, también para ustedes, estudiantes de la licenciatura, igual si estudian maestría o doctorado, pues les permitirá ver su proceso formativo y su labor profesional con nuevos ojos. Sobre todo, algo muy interesante que yo pude vivir con esta lectura es que se abren los sentidos a comprender el sentido de la formación, la nuestra propia. Doctora Rocío, perdón que la interrumpa. ¿Sí? Su presentación no se ve, nos vemos a nosotros mismos en la llamada. No sé si a todos les pase o soy la única, pero no podemos apreciar bien su ¿Me presentación. podrían decir si todos están teniendo el mismo problema? Sí, maestra, en efecto, doctora. la pantalla de nosotros. ¿Habrá algo en la plataforma de la universidad, quien está transmitiendo? Porque la doctora Virginia no pudo transmitir y yo tampoco, ¿no? Nada nos está Aparentemente limitando. no, doctora. Al parecer solamente es necesario, lo que pasa es que parece que no abrió su archivo, es decir, sí compartió pantalla, pero no abrió el archivo.
¿Ahí lo están viendo? Ya nos indica que se está presentando de la misma forma, pero ahora es necesario abrir su archivo. Es que lo tengo abierto, decía la doctora Vivi, lo estoy abriendo. Ah, ya sé qué es lo que ocurre. Es que cuando da a compartir, hay dos tipos de ventana, exactamente. Hay una Lo ventana puse a para modo de compartir. una ventana. ¿Sí lo escuchó? Sí, debe darle en la opción donde es la ventana un poco más grande, que le va a permitir compartir todo lo que aparece Toda en su la pantalla. Exactamente. Eso era. Sí, estaba compartiendo en una ventana, perdón. ¿Ustedes me dicen si ya? Ahora sí podemos observarlo. Ok. Decíamos que en este libro, en sus 4 capítulos, encontramos similitudes muy interesantes. La primera de ellas es que en los 4 capítulos ellos nos plantean la pregunta de maneras distintas, si la forma en la que estamos educando es la más adecuada, si estamos vinculando la educación con la vida y nos proponen educar en la complejidad, superar las limitaciones paradigmáticas de la escolarización, en palabras de Carlos Calvo en su primer capítulo, en el primer capítulo del libro, y habla de cómo en las escuelas hemos formalizado el aprendizaje, el conocimiento, pero hemos entorpecido los procesos naturales de la enseñanza y aprendizaje, muy preocupados por la escolarización, por los programas, y decía hace un momento la doctora Vivi, no dejamos fluir, confundimos educar con mecanizar, con repetir, con retener información, cuando el fin último, dicen los 4 autores, coinciden, el fin de la educación es la vida, el goce y el disfrute de la vida, que nosotros aprendamos a través de diferentes trayectos formativos a vivir, a bien vivir, como lo dice Sabater, ¿sí? Una buena vida que no tiene que ver ni con tener muchos bienes, ni tiene que ver con pasear mucho, etcétera. Es una vida más espiritual, más humanitario, dice Morín, y lo refieren en el 4 capítulo de este libro. Me gustó mucho la manera en la que en varios de sus capítulos ellos nos piden que aprendamos de la naturaleza y cómo también el pensamiento o el paradigma de la complejidad ha estado tomando mucho de la biología cuando nos dicen que los seres vivos pues conviven en sus entornos en una visión de complejidad y resuelven situaciones que nosotros, seres humanos, acá complicamos. Bien, el proceso no racionalista en el cual hemos sido formados los educadores y muchos de ustedes jóvenes, se centra mucho en las partes, ignora la subjetividad. Venimos de una ciencia todavía con una visión newtoniana y cartesiana, y esa visión es la que a veces nos impide transitar a este fenómeno, a este paradigma de la complejidad, que es un fenómeno dinámico, abierto, para ver con esos ojos, con esos lentes a la educación. Por lo tanto, los educadores y futuros educadores estamos llamados a rebasar los límites paradigmáticos, a aprender orientados hacia una vida mejor, de acuerdo a estos 4 autores. La pregunta orienta más los procesos debe orientar más los procesos que las respuestas. Es más importante que los pequeños, que nuestros alumnos, del nivel que sean, aprendan a pensar, a reflexionar, a dialogar, que a retener información. El proceso tiene una inmensa riqueza. Entonces, busquemos la forma de ir planteando preguntas ilógicas, incluso que a nuestros ojos, de acuerdo a nuestra formación, suenen ilógicas. El educador debe provocar asombro. Se ha perdido la capacidad de asombro. Cuando vamos a las escuelas primarias con nuestros practicantes, notamos cómo estas nuevas generaciones están tan influidos por lo digital que han perdido la capacidad de asombrarse ante una lámina que se abre, ante un libro que se cuelga en un tendedero didáctico, pero no es tanto por el objeto, sino por la forma, el proceso en el que nosotros lo estamos trabajando, repitiendo, reteniendo, buscando certezas en una era de incertidumbres. Por lo tanto, nos dicen aquí, Calvo en su primer capítulo, en el primer capítulo del libro, que un educador educa para que sus educandos no dejen de preguntar, que estén tan emocionados por encontrar esas respuestas, que haya esa capacidad de asombro. Avanzamos entonces. Enseguida, permítanme porque algo pasa.
En el segundo capítulo me llamó mucho la atención que mi colega y amigo Ernesto Rodríguez Moncada presenta una propuesta desde la complejidad muy bien pensada porque hace uso de grandes ejes y de conceptos como experiencias de aprendizaje, como caminos, decía la doctora Vivi, entender que el proceso de formación es presuponer que hay un sujeto, llámese en este caso estudiante, si es un proceso escolarizado, este, que tiene voluntad. Eso de devolver la voluntad al sujeto me pareció maravilloso. Formación, equivale a formarse, a darse forma, a que cada uno de estos sujetos que vive estos procesos sea consciente, reflexione sobre este camino que va recorriendo y vaya aprendiendo sobre el camino o el trayecto formativo. Es un sujeto que al caminar ese camino y va aprendiendo. El sujeto que decide caminar, nos dice Ernesto Rodríguez, tiene una subjetividad y eso es algo también maravilloso, porque en este nuevo paradigma, el sujeto vale, el sujeto cuenta, se sabe que el sujeto tiene pensamientos, ideas, sentimientos, problemas, etcétera. Y que con esa subjetividad vamos a caminar los educadores. Es entonces volver los ojos a el sujeto. El sujeto es más importante que el contenido o que lo que hay que aprender. Bien, el proceso formativo formal se caracteriza por dos procesos de diferenciación, el del sujeto-objeto y el de interioridad-exterioridad, nos dice Rodríguez Moncada. Ernesto Rodríguez en su capítulo 2. Por lo tanto, dice que ambos procesos se articulan durante el proceso formativo y que es un proceso que debemos entender que va desde dentro de la persona hacia afuera, por lo que las subjetividades vuelven a ser valiosas. Yo tengo por ahí una nota que en Dinamarca, por ejemplo, hoy en día están experimentando con las bibliotecas vivientes. Cada persona es un libro, la persona va y comparte sus experiencias, sus subjetividades en torno a ciertas temáticas. Entonces las personas vuelven a ser fuentes de experiencia y volvemos un poquito a esta riqueza de la oralidad en las comunidades, en los lugares. La propuesta está en base a 5 campos de aprendizaje que funcionan como bucles recursivos, en donde se puede transitar de uno al otro. No los voy a repetir por cuestiones de tiempo y porque ya la doctora Vivi lo hizo muy bien. Los vemos aquí en la diapositiva. El concepto que recupera el doctor Ernesto de experiencias de aprendizaje resulta muy enriquecedor con esta visión del pensamiento complejo, porque es una experiencia en donde el alumno debe disfrutar, gozar a través de diferentes tipos de lenguaje, nos dice él. Estos lenguajes pueden ser escuchar, que se escucha música, conversaciones, sonidos cotidianos, observar, que se observan pinturas, esculturas, arquitecturas, obras de teatro, películas, etcétera. Es decir, esta experiencia se enriquece en la función que usamos diferentes tipos de lenguaje, a la vez que estos tipos de lenguaje nos van desarrollando también nuevas formas de pensar, nuevas formas de ver la vida. Y en este proceso formativo del que habla Rodríguez Moncada, la persona se forma a partir de sus experiencias de vida. Sí se lee, sí se dialoga, se reflexiona, pero la experiencia va siendo como un punto muy importante, un punto nodal. Resulta ser una propuesta holística, fundada en la complejidad, congruente con sus bases, es innovadora, es viable, es lo más importante, porque es una propuesta que perfectamente puede llevarse a la práctica. Yo tengo más adelante incluso algunas cosas que compartir en relación a lo que hace la Normal Superior en Morelia, Michoacán, de cómo esta propuesta es viable. Concilia la historicidad de los humanos y entonces, qué hermoso este símil, decía la doctora, esta metáfora, caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Es decir, en nuestro proceso formativo, cada uno de nosotros somos responsables con esta voluntad de ir trazando el camino que queremos, el camino que esperamos, ¿sí? Dejando estelas en el mar.
y viendo cómo vamos convirtiéndonos en mejores personas para servir de mejor manera. En el capítulo 3, titulado Condiciones y modos de aprendizaje de la complejidad en la universidad, Carlos Eduardo Maldonado nos habla de que considera que el paradigma de la complejidad es sumamente importante, está generando una revolución científica muy importante y obvio la ubica entre la segunda y la tercera revolución científica. Dice que hemos logrado acceder por primera vez en la historia a ciencia que no se aprende y no se enseña. Eso me brincó y dije así como la pregunta, vamos a buscar más sobre esto. Plantea que hoy en día, como estamos en la sociedad del conocimiento, de la información y de las redes, el conocimiento se convierte en patrimonio común. Entonces, lo más importante ya no es el conocimiento, lo más importante es el proceso formativo del sujeto para una mejor calidad de vida, tanto individual como social. Cada vez hay más universidades, dice, que abordan esto del paradigma de la complejidad, aunque considera que en América Latina falta mucho por hacer. Yo quiero compartir a quienes nos están escuchando que tengo la fortuna de haber trabajado por ahí en algunas colaboraciones con la Normal Superior de Morelia, donde tienen ellos su maestría en docencia transdisciplinaria para la educación obligatoria y su doctorado en formación de formadores, en donde hemos podido ver en la práctica propuestas muy interesantes y todo un modelo investigativo de cómo realizar transformación de los entornos desde el paradigma de la complejidad. La educación en complejidad se enseña y se aprende de modo distinto al occidental, nos dice nuevamente Carlos Eduardo Maldonado, y pretende que se busque un aprendizaje colectivo, mancomunado, que promovamos el trabajo en redes, que en las escuelas, por ejemplo, en las escuelas normales, universidades, promovamos redes de colaboración de chicos de los mismos semestres o de diferentes semestres. De hecho, por ejemplo, este libro que estamos hoy compartiendo es producto de una red. Entonces, esto significa que en conjunto, en colaboración, podemos aprender mucho más, podemos ir avanzando. Nos habla también de las ciencias de la complejidad, que a veces son difíciles de comprender, con un lenguaje sumamente accesible, de las herramientas de la complejidad. Y bueno, porque veo que casi se me termina el tiempo, quiero ahora hablar del capítulo 4, que me parece también muy interesante y muy necesario de analizar. El capítulo 4 se denomina Organizadores de la Esperanza, formación ética profesional de los docentes universitarios desde la perspectiva de la complejidad, e inicia hablando de cómo en América Latina y en todo el mundo estamos viviendo una profunda crisis global, un reacomodo de fuerzas económicas en el mundo que apuntan a la desesperanza. Yo tengo ahí una imagen de cómo se están viviendo, por ejemplo, en México, América Latina y México, las migraciones, las caravanas de migrantes, que cuando escucha uno las historias de vida, esas experiencias de estos caminos literales y no tan literales que han recorrido estos miles de personas, efectivamente apunta para la desesperanza, pero decía atinadamente la doctora Vivi, y qué curioso, que en los escenarios de desesperanza, en el pantano también nacen las flores. Las flores del desierto son especiales, son diferentes. Es decir, debemos abrir nuestra mente con este paradigma, entender, reflexionar en colaboración y darnos cuenta que muchas veces, aunque el escenario sea sumamente complejo, complicado, siempre habrá esperanza. Y entonces esta idea de el autor Juan Martín López me parece tan fascinante cuando dice, ante este escenario mundial de desesperanza, los docentes formados desde la complejidad estamos llamados a formarnos con una ética profesional como eje transversal. Invita a las universidades él, y en este caso en nuestro Michoacán y en nuestro México, pues a las escuelas normales que formamos a los futuros docentes, a formarlos con una ética profesional humanista, con una visión, le llama el autor y refiere de hecho a Edgar Morin, una visión planetaria, una ética
para el planeta, una ética donde el docente se asume como sujeto con vocación, con responsabilidad y con visión además, donde tiene la suficiente formación que forma parte de su ética para poder promover una calidad de vida mejor, un mundo mejor. Por eso él le llama el docente como organizador de la esperanza. Y qué maravilla, dice que el docente refiere a Hortal, que plantea 4 grandes principios que deberían regir la práctica de todo buen profesional, en general, no solo del docente. El principio de beneficencia, es decir, que el profesionista debe generar un bien para la comunidad. El principio de la no maleficencia, debemos evitar, todos los profesionistas, evitar daño o efecto negativo. Y la autonomía sería otro principio, tratar a quienes reciben nuestro servicio como sujetos humanos autónomos. La justicia es otro de los grandes principios, tratar a los que reciben nuestro servicio de una manera justa. Si llevamos esto al campo educativo y a la formación de los docentes, implicaría ejercer el bien con calidad educativa, orientar nuestro trabajo hacia el bien del estudiantado, priorizar a nuestros estudiantes y su formación, evitar dañarles, tratándolos como sujetos capaces de opinar y estableciendo relaciones justas. Entonces, si observamos, estos 4 autores coinciden en cuanto a que la educación tiene que formarnos para la vida. La educación, desde la complejidad, es una red en sí, y trabajar a través de redes también. Y nos invitan los 4 a través de diferentes maneras a mover nuestros paradigmas como docentes, a mover nuestras visiones, a actualizarnos para poder ofrecer mejores posibilidades a nuestros alumnos. Y como buen comentario, cuando se presenta un libro siempre se deja mucho sin tocar para que los que nos están escuchando acudan a la fuente. Yo recuerdo y pongo rápidamente un ejemplo cuando inauguramos una biblioteca en una escuela primaria, que ya la organizamos, hicimos las fichas de trabajo, los ficheros, los anaqueles, hicimos un evento muy bonito en el patio de la escuela en donde escenificamos con nuestros practicantes de la escuela normal, escenificamos un cuento de los que estaban en la biblioteca de la escuela, padrísimo, los muchachos como buenos actores allí, con su buen manejo de voz y todo, y cuando todos estaban bien emocionados, sale el narrador y les dice, ¿les gustó? Padres de familia y niños, sí. Pues este libro se encuentra en la biblioteca de la escuela y tiene el número tanto. Si quieren saber qué pasó con el barbero, vayan a la biblioteca. Así que bueno, yo cierro invitándolos sinceramente a que puedan adquirir este libro, ¿sí? Es muy bueno, les va a gustar, lo van a disfrutar. Yo lo disfruté muchísimo, igual que la doctora Vivi, y agradezco nuevamente la oportunidad de haber aprendido y reaprendido. Moncada, por ejemplo, dice que el texto es un pretexto para crecer, es un pretexto para formarnos. Entonces yo felicito realmente a estos 4 autores por la obra que nos han regalado, y a quienes no la tienen, los invito a que, pues ahorita ya vi por ahí en el chat dónde se puede conseguir, ahorita les dirán dónde, vale la pena. Muchas veces sabemos que en México somos un país que lee poco, pero si nos lo proponemos con una visión de transformación, veremos que si cada quien le suma 2 libros, 3 libros al año a su acervo personal, vamos a sumar muchísimos a nivel nacional, y entonces la calidad de vida, decíamos, la calidad de nuestros pensamientos, de nuestro hacer, va a ser otro. Muchas gracias por la invitación y por mi parte sería todo. Muchas gracias por sus valiosos comentarios. Doctora María del Rocío Núñez Hernández, nos da mucho gusto que nos acompañe en esta presentación. Gracias por sus valiosos comentarios. Y bueno, ahora justamente es el momento de escuchar a los autores, algunos de los autores de este libro. No estoy seguro si se encuentra en este momento con nosotros justamente el doctor Carlos Calvo Muñoz. Sé que había tenido algunos problemas de conectividad, pero no sé si ya se encuentra en este momento con nosotros.
No, me acaba de mandar un mensaje, Jesús, ha tenido problemas de conexión y luego ya se ocupó un poco y va a intentar en unos minutos más, si es que le da tiempo, conectarse al final. Si no, nos pide una disculpa de su parte. Pero Muy acaba de bien, muy mandar un bien. mensaje. Además, Le agradezco. tomemos en cuenta la diferencia horaria de Chile, ¿sí? Son 2 horas de diferencia hacia adelante. O sea, ya es más tarde que acá, entonces es un poquito más complicado, pero bueno, se disculpa. Muchas gracias, doctor. Entonces, si ustedes me permiten, voy a aprovechar este espacio para presentar justamente a un coautor de este libro, que es el doctor Ernesto Rodríguez Moncada, que nos sentimos realmente muy contentos de celebrar el día de hoy la presentación de este libro, un libro muy interesante y que realmente nos da mucha alegría el que el doctor Ernesto Rodríguez Moncada participe justamente de la presentación de este material. Muy bien, entonces, si ustedes me permiten, vamos a escuchar justamente las reflexiones que tiene para ello el doctor Ernesto Rodríguez Moncada sobre el libro Necesidades y Posibilidades de Educación en Complejidad. Muchas gracias, Jesús. Primero quiero agradecer a la doctora Virginia y a la doctora Rocío por haber aceptado la invitación, por haberse dado el tiempo de leer el libro. Implica, evidentemente, un trabajo, un esfuerzo, el haberlo leído, el haber elaborado sus comentarios, sus presentaciones y demás, aunque me da gusto escuchar que aún con ese esfuerzo significó cierto placer el haberlo hecho, ¿no? Porque, como todo libro, dice Borges, un libro es un objeto más entre los objetos que pueblan este vasto universo, pero cuando llega a las manos de su lector, se torna en una maravilla de la belleza del mundo, ¿no? Entonces, si este libro significó un placer, un gozo para las doctoras, pues me da mucho, mucho gusto porque encontraron a sus lectoras, diríamos, ¿no? O a unas de sus posibles lectoras. Les agradezco también sus palabras. Sé que lo leyeron con detenimiento, que lo hicieron con cariño, pues nos conocemos hace tiempo, nos une una amistad de hace ya algunos años. Por un lado con la doctora Rocío desde hace ya varios años en la UDEM, y después ya hemos coincidido en otros muchos espacios de formación, y con la doctora Virginia La Normal, igual, en exámenes, en eventos, en actividades nos hemos encontrado. Entonces les agradezco mucho sus palabras, su tiempo, su dedicación. Jesús, te agradezco mucho el espacio de la plataforma, esta posibilidad de haberlo presentado por esta vía, el diseño del cartel, las invitaciones, y bueno, y todo el tiempo que implica la organización de un evento de este tipo. Gracias. Voy a comentar algunas cuestiones, me parece, de contexto del libro, porque le dan un sentido a la lectura y a su construcción como libro. En el 2018, con eso de la pandemia, las fechas como que se pierden un poquito, ¿verdad? Pero sí, fue en el 2018, hubo un evento conmemorativo al pensamiento de Edgar Morán en el ITESO, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Guadalajara, el ITESO, que pertenece a la Ibero, a la organización jesuita, y ahí llevaron a cabo un evento de homenaje a Edgar Morán y a la recuperación de su pensamiento. Ahí tuve la oportunidad de conocer a Carlos Maldonado. Estuvimos platicando un poco, comentamos sobre varios tópicos, y bueno, como sucede en los eventos, nos despedimos y sin mayores comentarios, salvo la posibilidad de visitar nuestros países mutuamente. Él estaba en México, pero la posibilidad de visitar nuevamente y venir a Morelia, Michoacán, y la posibilidad de su servidor de ir a Colombia. En este evento, algo enriquecedor fue que, aunque era en homenaje a Edgar Morán, desde el principio se planteó la posibilidad de pensar la complejidad no solo desde Edgar Morán, sino desde críticos a su planteamiento, desde otras posturas de la complejidad, etcétera, etcétera. Entonces fue un evento muy, muy enriquecedor.
Por otro lado, ya tenía tiempo desde mi colaboración en el CREFAL que conocí a Carlos Calvo y que tuve la oportunidad de invitarlo por 2 ocasiones aquí a Morelia a unos eventos, y él ha venido a otros eventos también invitado por las normales, por diferentes escuelas, para venir a presentar sus libros, a sus planteamientos pedagógicos, etc. Y a Martín López Calva, que tuve la oportunidad de conocerlo hace ya muchos años en la Universidad Iberoamericana, y que leí varios de sus artículos y textos desde de los primeros, diríamos, hace años. Pues bien, a raíz del evento en Guadalajara, surgió la posibilidad de crear equipos de trabajo para producir algún material, algún artículo, algún libro, o cualquier otro tipo de material, videograbación, grabación, etcétera, que permitiera repensar, reflexionar, discutir sobre la complejidad. Me tomé la libertad entonces, dado que conozco a estos 3 colegas, de invitarlos, de hacer un nodo de discusión y de empezar a trabajar sobre la cuestión de la complejidad desde cada uno de los puntos de vista que tienen. Maldonado es biólogo, a diferencia de Martín, de Carlos Calvo y su servidor, que somos pedagogos, que nos hemos formado en el campo directamente educativo. Carlos Maldonado es biólogo, aunque incursionado tiene años en la cuestión educativa. Entonces, aceptaron amablemente la invitación e iniciamos con sesiones y discusiones vía internet, por correo, por algunas sesiones Meet o videoconferencias, y platicábamos y discutíamos sobre distintos tópicos. Hasta que, en un momento determinado, si mal no recuerdo, fue Carlos Maldonado quien planteó que por qué no íbamos concretando nuestras reflexiones y discusiones en algún producto que pudiéramos después difundir. Y así fue como surgió la primera idea de hacer un libro. Empezamos a trabajar sin pensar en todo lo que implicaba la edición, la publicación, los recursos y demás. Nos pusimos a trabajar cada uno en su artículo. Y algo que nos planteamos, y me gustó mucho a mí en este trabajo colaborativo, es que dijimos, vamos a discutir y reflexionar todos los 4 artículos, respetando siempre el pensamiento, las ideas, la postura, los fundamentos de cada uno de los autores. Y entonces así lo hicimos, cada quien se puso a trabajar, nos dimos un tiempo, y fue que a fines del 2019 habíamos ya cada uno terminado su artículo y nos lo enviamos mutuamente. Cada uno recibió los restantes 3 artículos y nos pusimos a leerlos, a hacer nuestras anotaciones y enviar nuestros comentarios a los otros 3 compañeros. Fue muy enriquecedor, obviamente, este proceso. Cada uno recibió los comentarios, reflexiones de los demás, asumió aquello que consideró era pertinente, defendió sus posturas, obviamente, defendimos nuestras posturas, y entonces surgió ahí la posibilidad de, bueno, ya está, dijéramos, la carnita del libro, y ahora pues hay que pensar en publicarlo. Afortunadamente, tanto la Universidad del Bosque, donde estaba Carlos Maldonado en ese momento, como la Universidad de La Serena, donde trabajaba Carlos Calvo, allí en Chile, tenían fondos para la publicación, y nos dijeron gustosos, hagamos un convenio, y nosotros financiamos la edición del libro. Entonces, la Universidad Latina de América, donde yo colaboraba en ese momento, y la UPAEP, la Popular de Puebla, donde está Martín López Calva, firmamos el convenio con la del Bosque y La Serena para la edición del libro. Insisto, el Bosque y La Serena fueron quienes pusieron el recurso económico, y firmado el convenio, la autorización y todos los demás trámites para que se iniciara la edición. La pandemia retrasó un poco el proceso, sin embargo, fue paulatinamente que se fue trabajando el libro y se pudo ya publicar en diciembre de 2020. Algo que a mí me gustó mucho fue una situación, una coincidencia muy curiosa, porque una vez que el libro ya estaba publicado, Carlos Maldonado se encargó de enviárnoslo a los otros 3 autores vía correo. En ese entonces estaba la pandemia y por un lado tanto la distancia como la implicación del envío de paquetería, ¿no?, que siempre es dificultoso por muchas razones de aduanas y demás, pues se complicaba más por la pandemia, porque entonces había que pensar que lo que se enviaba no tuviera el virus, en fin. La cuestión es que estuvimos esperando y esperando el libro, y la coincidencia feliz
para mí fue que el día de mi cumpleaños precisamente llegó el libro a las puertas de su casa, de la casa de ustedes. Estábamos mi esposa aquí y yo aquí tomándonos un cafecito cuando de repente llegó paquetería y era el libro. Entonces para mí fue como un regalo de cumpleaños muy, muy grato. Y bueno, ya nos escribimos todos de que ya lo habíamos recibido, que qué gusto y que íbamos a organizar cada uno presentaciones virtualmente. Y si la posibilidad lo permite, en cuanto se pueda, hacer un recorrido por los países o que vengan a México, en fin, alguna cuestión presencial para continuar la difusión del libro. Así fue como nació el libro y como llegó finalmente a mis manos. Vino el momento en pensar en las presentaciones, yo lo dejé reposar un poco, estaba todavía con como que todavía no acababa de procesar que había un producto que había sido el resultado de ese trabajo académico entre compañeros, y lo dejé reposar un poco, hasta que una primera presentación la organizó Martín López Calva, también virtual, y esta es la segunda presentación del libro. Carlos Maldonado todavía no lo ha presentado y Carlos Calvo tampoco, ellos tienen múltiples actividades de momento. Pero entonces me di a la tarea ya de pensar en cómo, pensé por un lado en Jesús Castañeda y su plataforma, y como hemos realizado mucho trabajo juntos, nos hemos apoyado en muchas actividades, y él siempre está muy dispuesto a apoyarme y colaborar en muchas cosas de trabajo académico, pues esta era la vía ideal. Y venía, ¿a quién se lo solicito? Y pensé en las doctoras Virginia y Rocío, no solo porque las conozco y son amigas de hace tiempo, sino por su formación y preparación, y consideré que eran las personas ideales para hacer esta presentación. Y entonces así llegamos a este momento. Se vino la fecha, elaboramos el cartel, bueno, Jesús me hizo favor del diseño del cartel, y agendamos y todo, y bueno, aquí estamos el día de hoy en esta presentación. La verdad, yo estoy muy contento, no solo por ver el producto, sino porque pues conozco a los otros tres autores de tiempo atrás, nos hemos apoyado, nos hemos, ¿cómo diría?, motivado para poder continuar, seguimos teniendo contacto, discutiendo, reflexionando, y me parece que el título, la edición y todo es un libro agradable, accesible. También recibí la noticia de que se agotó ya la primera edición impresa, pero se puede encontrar de manera digital en Google Books. Por ahí les van a pasar ya la información completa. Y me comentan que está pensando la editorial sacar una segunda edición impresa. Entonces, ojalá se haga, ojalá sea posible, ya les notificaré si esto es así, aunque evidentemente será más fácil para nosotros en México la edición digital, porque si no sería pedirla a Colombia, y bueno, evidentemente llegará el libro, tardará un poco, pero tardará en llegar por la distancia y las cuestiones aduanales y demás, ¿no? Entonces, pero les notifico esto acerca de la edición, es un gusto que se haya agotado la primera edición y la posibilidad de la segunda, y que exista de manera digital. Lo pueden consultar con toda confianza. También los tres compañeros, su servidor, tenemos publicaciones, artículos, presentaciones, videoconferencias en internet. Ellos son muy, muy generosos, tienen infinidad de materiales, pueden consultarlos, pueden consultarnos a los cuatro, si quieren conocer otra obra o parte de la obra nuestra y parte del pensamiento, que aquí en este libro es una faceta, diríamos, de la presentación. Entonces, para no agotarlos más, simplemente les agradezco a todos su participación, su asistencia a esta presentación virtual. No sé si haya comentarios, inquietudes, dudas que alguien quiera hacer. Agradezco entonces a las doctoras y a Jesús y a todos ustedes por su presentación y asistencia. Muchísimas gracias y aquí estamos a sus órdenes si hubiera alguna pregunta o comentario adicional. Muchas gracias, doctor. Para nosotros ha sido un gran placer. Particularmente, si me permite, quisiera mencionar que he tenido la fortuna de conocerlo, primero como mi profesor, en un programa de doctorado en educación, y después colaborando juntos, y ha sido un gran honor el hecho de estar esta noche y poder vivir este momento con usted de presentar su libro. Muchas gracias de antemano
Y bueno, dejamos justamente este espacio, si usted está de acuerdo, para que todos los participantes en esta presentación que deseen hacer un comentario, que deseen tener alguna pregunta, desde luego, tanto para usted como autor, también para nuestras comentaristas, pues pueden escribirlo por favor en el chat, si son tan amables. Si les parece bien, damos 1 minuto o 2 minutos para que quien desee preguntar o comentar, lo haga, por favor. Bueno, empiezo dando lectura, si me permiten, al primer comentario, que es de Carolina Camacho. Felicidades, maestro Ernesto. Un gusto siempre caminar junto a usted y al del maestro Castañeda. Muchas gracias, maestra Carolina. Al contrario, un gusto como siempre, maestro. Muchas gracias. Invitamos si alguien más que nos acompaña desea hacer algún comentario. Si desea hacerlo de voz, puede levantar su mano o también de manera escrita. También alguna pregunta. Por favor, maestro Eduardo Altamirano, si es tan amable. Un segundito, es que hay un poco de ruido, déjeme moverme. Claro, claro que sí. Es que justo acaban de empezar a hacer ruido. Ya, gracias. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Doctor Jesús, doctor Ernesto, muchas felicidades al doctor Jesús por siempre tener a bien invitarnos a todas las actividades académicas del Centro de Investigación y Enseñanza de las Matemáticas. Mi reconocimiento a usted también, doctor Ernesto, por el trabajo, todo el... Al parecer se ha apagado su audio. Sí, no sabemos si está dando, está dando una mordida a la mira o su micrófono se apagó. No, estaba pidiendo que silenciaran aquí el ruido. No, y mire, creo que es muy, muy pertinente este tipo de diálogos académicos porque para las situaciones que vivimos, para toda la incertidumbre que tal vez no nos hemos detenido el tiempo suficiente para reflexionar, creo que voltear a ver otras miradas de poder explicar el fenómeno educativo es muy importante, y también hacerlo desde la región de Latinoamérica es algo que es muy valioso tanto para la formación de formadores como todos los ejercicios profesionales que llevamos a cabo día con día en las escuelas y en otros espacios educativos, porque si bien ustedes lo han mencionado, pues aprender no solamente se da en la escuela. Hay otras formas, el fenómeno educativo es complejo y bueno, hay muchas formas en las que podemos llegar a apropiarnos de los saberes. Entonces, siendo así, yo creo que lo que nos ha compartido en muchas ocasiones en las conferencias aquí en el CIEM y en otros espacios, pues ha sido muy enriquecedor, y seguramente el libro va a aportar más elementos para todo esto. Mi reconocimiento y cariño de siempre a la doctora Rocío, a la doctora Viví, ambas fueron mis maestras, y bueno, sus explicaciones han sido sumamente claras, inspiradoras para poder invitarnos a leer el libro, y bueno, o sea, todo el trabajo, también al maestro Saavedra, en la lista de participantes de esta reunión. Varios de nuestros maestros han estado aquí en esta reunión, y ojalá que, bueno, todo esto sirva para sumar a la formación de nuevos profesores y a los que ya estamos en servicio. Y bueno, quiero cerrar mi comentario. También comentarles, hay varios, por lo que entendí el comentario de la maestra Rocío, hay varios normalistas. Yo estudié en la normal urbana, y hace 10 años justamente conocí al doctor Carlos Calvo. Me fui en un pequeño programa de movilidad, y bueno, pues me da mucho gusto después de 10 años seguir leyendo sus trabajos, seguir
aprendiendo de él y de toda la obra que él pues elabora. Y bueno, ojalá que ahora ustedes que son maestros en formación, pues que puedan aprovechar lo que en otro momento nosotros no había programas de intercambio. Ojalá que ustedes ahora los aprovechen y que esto lleva tiempo, porque estas semillas que siembran los autores al escribir sus libros, pues tienen repercusiones a largo, a mediano y a corto plazo. Felicidades, enhorabuena, siempre es un gusto venir, platicar, escuchar sobre nuevos libros, y ojalá que podamos seguir escribiendo, conociéndonos y reconociéndonos en los otros. Muchas gracias. ¿Será mi audio o no se escucha? Perdón, yo tenía mi audio apagado, disculpen. Comentaba nuevamente que muchas gracias al maestro Eduardo Altamirano, muchas gracias por sus bellas palabras. Y bueno, hace un momento también pude identificar que Rodolfo Ojeda Martínez quería participar. No sé si estoy en lo correcto, si es así, por favor adelante. Si Muchas gracias, buenas noches. Felicitar al equipo de colaboradores por esta obra que el día de hoy nos comparten. Y mi comentario iba hacia nuestras presentadoras, porque con su participación despiertan el interés por leer esta obra, que lo vamos a hacer con mucho gusto. Esperemos contar con el libro en físico, ya que nos informan que se ha agotado. Y agradecer la oportunidad que nos dieron al estar presentes en este evento. Muchísimas gracias y esa era mi participación. Muchas gracias, le agradecemos mucho, muy amable. Gracias por sus valiosos comentarios. Y bueno, nos permitimos entonces invitar a los participantes de esta presentación, si alguien más desea hacer algún comentario de manera oral o bien de manera escrita. O también alguna pregunta, desde luego. Muy bien, seguimos teniendo más felicitaciones que aparecen en nuestro chat. Fátima Ailín Villagómez dice: felicidades, doctor Ernesto, gracias por compartir sus conocimientos y experiencia. Sandra Larios dice: felicidades, doctor Ernesto, será un placer leer el libro. Camila Dimas dice: muchas felicidades para todos, gracias a la doctora Rocío por la invitación. Bien, ¿algún comentario más que deseen compartirnos? Ya pude volver. Al parecer no logramos escucharlo, doctor Ernesto. Posiblemente sea la conectividad. Muy bien, no sé si alguien más tenga entonces algún otro comentario. Perfecto. Si me permite, entonces, termino cerrando, haciendo la lectura justamente de este último comentario. Montserrat Rodríguez nos dice: muchas gracias por la invitación de parte de la doctora Rocío a tan bonito e interesante evento. Felicidades, felicitaciones al doctor Ernesto, muy puntuales los participantes, linda noche, y bueno, si ustedes están de acuerdo, seguiremos justamente esta última frase de Montserrat Rodríguez. Muchas gracias por acompañarnos, y nuevamente muchas felicidades a los autores de este libro, muchas felicidades también a las comentaristas, la doctora Virginia, la doctora María Rocío, muchas gracias por sus muy valiosos comentarios. Desde luego agradecemos a todos los participantes.
Deseamos que tengan una muy buena noche, un buen descanso y muchas gracias. Gracias igualmente, muy buenas noches. Buenas a todos los que noches, acudan. muchas gracias. Muy buena noche a todos.